sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guía a los seres ordinarios que aún deben ser domados, ser supremo, maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Maestro, destructor de enemigos, has sido Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guía a los seres ordinarios que aún deben ser domados, ser supremo, maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Maestro, destructor de enemigos, has sido Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guía a los seres ordinarios que aún deben ser domados, ser supremo, maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Ahora leemos el Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Así lo oí. Una vez el bendito estaba residiendo en Rayagrilla, en la montaña llamada Pico del Buitre, junto a una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En ese momento el bendito entró al samadhi que expresa el Dharma, llamado iluminación profunda, y al mismo tiempo el noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, mientras practicaba la profunda perfección de la sabiduría, vio lo siguiente. Vio que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. Entonces, por el poder del Buda, el venerable Shariputra le preguntó al noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debe entrenar un hijo o una hija de familia noble que quiere practicar la profunda perfección de la sabiduría? Entonces el noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, le contestó al venerable Shariputra, oh Shariputra, un hijo o una hija de familia noble que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría debe practicar así, viendo lo siguiente, que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. La forma es el vacío también es la forma. El vacío no es otra cosa que la forma no es otra cosa que el vacío. De la misma manera, los sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia también son el vacío. Por lo tanto, Shariputra, todos los dharmas son el vacío. No existen las características, no existe el nacimiento ni la cesación, no hay impureza y no hay pureza, no hay merma ni hay aumento. Por lo tanto, Shariputra, en el vacío no hay forma, sentimiento, percepción, formación mental ni conciencia. No hay ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo o mente. No hay apariencias, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni tacto, ni dharmas. No hay datu de los ojos y así hasta el datu de la mente y conciencia. No hay ignorancia ni fin de la ignorancia hasta la vejez y la muerte. No hay fin de la vejez y de la muerte. No hay sufrimiento ni origen del sufrimiento. No hay cesación del sufrimiento, ni sendero, ni sabiduría, ni logro, ni ausencia de logro. Por lo tanto, Shariputra, ya que los bodhisattvas no tienen logros, moran en la profunda perfección de la sabiduría. Como no hay obscuración en la mente, no hay tampoco temor. Trascienden lo falso y alcanzan el nirvana total. Todos los budas de los 3 tiempos, a través de la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, despiertan completamente a la iluminación insuperable, verdadera y total. Por lo tanto, el gran mantra de la profunda perfección de la sabiduría, el mantra de la gran percepción, el mantra insuperable, el mantra inigualado, el mantra que calma todo sufrimiento, debe ser conocido como la verdad, ya que no contiene falsedad. El mantra de la profunda perfección de la sabiduría es Tágate, Paragate,
para samgate bodhisoha. Tayata gate gate 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 para samgate bodhisoha. Por lo tanto, Shariputra, el Bodhisattva Mahasattva debe entrenarse en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el bendito salió del Samadhi y elogió al noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo: bien dicho, así es, oh hijo de noble familia, así es. Se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría, así como has explicado, y todos los Tathagatas se regocijarán. Cuando el bendito dijo estas palabras, el venerable Shariputra y el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea de dioses, humanos, asuras y gandharvas se regocijaron y alabaron las palabras del bendito. Ahora vamos a hacer la ofrenda de mandala breve en español. En tibetano. Sashipugi Yuchimeto Stramrirablinshi Nide Kiermpadi Sangye Shindu Mite Ulwarji Drokunam Dakshila Shuparasho Sashipuki Yushimeto Tramrirablinshi Nide Kiermpadi
Drogunam Dashila Shuparasha Idam Guru Radhamandalakam Niryadayami. Tomamos refugio. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Desde anoche todos estuvieron tan entusiasmados con los cánticos del Guru Puja y por supuesto cuando recitan refugio en español, ustedes entienden, pero pensé que posiblemente necesitamos cantar más. Así que veo que tenemos en el texto la oración de refugio en tibetano, y yo no me debo emocionar mucho con el cántico. Quiero que ustedes sean los que canten y se inspiren, pero podemos hacerlo. De realidad necesitamos enfocarnos, por supuesto, en la manera en que integramos la oración, la forma en la forma en que entonamos la melodía. Así que necesitamos sí poner algún esfuerzo. No necesitamos ser muy elaborados, pero sí algunos cánticos bonitos. Ustedes veo que ya se han memorizado muchas de estas oraciones, lo que es maravilloso. Así que quizás la manera de mirar esto es buscar cómo hacer los cánticos en español también. También las alabanzas a las 21 taras, también hay formas de cantarlas, inclusive las oraciones de dedicación. Hay formas de cultivar mucha inspiración a través de cantarlas. Y puede ser muy hermoso. El tema de esta noche, ¿por qué Tantra? Así que primero que todo, necesito decir que las enseñanzas de Buda Shakyamuni en el lenguaje tibetano están incluidas en el Kangyur. Fueron traducidas al tibetano en unos 100 volúmenes. De esos 100 volúmenes hay una categoría de sutras y otra categoría de tantras. Así que necesitamos mirar esa parte. Entonces también, luego del Buda Shakyamuni, particularmente en la universidad o el monasterio de Nalanda,
en la India, grandes maestros escribieron literatura, y a esta le llamamos Kingyur, y esta tiene unos 200 volúmenes. Fueron traducidos por traductores tibetanos, y de estos 200 volúmenes también hay aspectos del sutra y hay aspectos del tantra, enseñanzas de ambos tipos. Así que los 200 volúmenes, por supuesto, no fueron compuestos por una sola persona, sino por una gran variedad de maestros que se juntaron bajo una categoría. Y como les dije, son unos 200 volúmenes, y los temas son variados y incluyen tanto sutra como tantra. Otra cosa importante es, por ejemplo, Nagarjuna, que es uno de los grandes maestros. Su propia literatura, cuando la miras, incluye Sutrayana y Tantrayana, incluye ambas. Así que eso es un gran recurso. También, uno de los seguidores de Nagarjuna, Chandrakirti, que es Nagarjuna también era filósofo madhyamaka, y Chandrakirti también es filósofo de Madhyamaka. También tiene mucha literatura escrita, tanto en el Sutra como en el Tantra. Así que en Tíbet, hoy en día, todas las tradiciones importantes tienen maestros que han contribuido con enseñanzas tanto del Sutra como del Tantra. En los Nyingma, en los Kagyus, en los Sakya y en los Gelug. Todos los maestros han hecho aportaciones importantes tanto para el Sutra como Tantra. Y esto viene básicamente de la tradición de Nalanda, y la trajeron con ellos. Y ese conocimiento, esa tradición, la trajeron ellos hasta el Tíbet. No es particularmente tibetano, sino viene desde la tradición de Nalanda. Hoy en día, cuando miramos, por ejemplo, al Lama Tsongkhapa, dentro del linaje Gelug, Lama Tsongkhapa tiene unos 18 volúmenes que sí compuso. Podemos llamarle sus disertaciones, son sus escritos, y tiene tantos de Sutrayana como de Tantrayana. Sin embargo, 70% de estos 18 volúmenes fueron dedicados a las enseñanzas tántricas. Esto es en el caso del Lama Tsongkhapa, linaje Gelug, así que sí tiene un énfasis muy fuerte dentro de las enseñanzas tántricas. Su literatura, su filosofía, su entendimiento, sus aspectos rituales, tienen verdaderamente un sabor tántrico. Particularmente el Tantra de Guya Samaya, por supuesto, él ha participado de distintos de los tantras, pero intensamente en el Tantra de Guya Samaya, como por ejemplo el colegio tántrico. Hay dos colegios tántricos muy importantes. La intención importante, la intención principal del Lama Tsongkhapa era preservar precisamente el Tantra de Guya Samaya, el cual fue traído desde India, y Lama Tsongkhapa le puso tanto énfasis, tanto esfuerzo en hacer comentarios y aclarar, particularmente para poder preservar esa tradición. De hecho, la historia dice que él le preguntó a alguien que por favor se ofreciera como voluntario para preservar sus trabajos, y uno de sus grandes maestros sí se ofreció, y dijo: yo daré el seguimiento y me aseguraré de preservar tus enseñanzas de Tantra. Así que
Lama Tsongkhapa le regaló distintos objetos, distintos rituales, objetos de ritual en agradecimiento por haberse ofrecido. Desde ese punto de vista, tenemos grandes maestros en la India, grandes maestros en el Tíbet, que pusieron gran esfuerzo, gran énfasis, con el entendimiento, con el trasfondo filosófico, con la explicación, no solamente ritual. Hay muy poco ritual, de hecho. Muchas veces pensamos que se trata de sadhanas y de rituales, pero los tantras tienen mucho aspecto filosófico, muchas explicaciones. Así que desde el punto de vista de la literatura, quería presentarles este punto. Ahora, en el mundo moderno, ¿cuántas traducciones, cuántas de esos trabajos han sido traducidos al inglés, al español? Esto es muy importante, ¿no? Que sean traducidos también al español. Típicamente, yo estimulo a muchos de mis amigos en Francia, cuando vas a través de distintos países con distintos lenguajes, distintos idiomas, directamente he insistido en que se traduzcan muchas de estas enseñanzas. Y este es el momento, creo, donde ambos lados de la cultura existen. Y creo que dentro de 50 años, dentro de 100 años, ustedes estarán muy complicados interpretando estas traducciones. Pero estos traductores trabajan muy duro y reciben muy poco crédito. Así que eso no es bueno. Eh, eh, en, en cualquier texto que haya traducción del sánscrito al tibetano, desde el principio, Lotsawa siempre fue y consistente, y al final siempre había un reconocimiento al intérprete y al traductor de ese texto. Ahora, desde el punto de vista de literatura, podemos ver la riqueza de este tema. Ahora, específicamente desde el punto de vista de la tradición del Lama Tsongkhapa, cuando él compuso este Lamrim Chenmo, compuso este camino gradual a la iluminación llamado Lamrim Chenmo, y hay un bosquejo precisamente en cómo involucrarnos en el vehículo tántrico, bastante al final, pero lo puso al final y no con mucho detalle, ¿no? Muy poco detalle al final. Sin embargo, el sistema, la estructura del Lamrim Chenmo, la manera en que está estructurado el Lamrim, está estructurada para preparar al practicante individual de manera que pueda entrar al camino tántrico, al sendero tántrico. La razón por la cual el Lamrim es un gran volumen de explicaciones, pero cuando buscas la capacidad mayor, por ejemplo, tiene explicaciones detalladas para desarrollar la mente de bodhicitta y los votos del bodhisattva. Y entonces va a través de la explicación de las 6 perfecciones o las 6 paramitas, pero sin dar una explicación de los 10 bhumis del sendero del bodhisattva, por ejemplo. Así que nos da la base, nos da el fundamento, pero este Lamrim es como un preliminar, es una introducción para el Tantra.
Así que es preliminar y en términos del Tantra, no desde el punto de vista del conocimiento, sí, por supuesto, del conocimiento, pero mucha preparación interna que el practicante individual eh, necesita tener para poder tener una visión de la realidad ulterior y la intención del Bodhisattva. Y esta intención del Bodhisattva está basada en la capacidad media. Y esta capacidad media está basada sobre la capacidad menor. Así que fundamentalmente, el requisito interno para poder entrar al sendero tántrico es el concepto de estos tres principios del sendero. El sendero de renuncia, el sendero de bodhicitta y el sendero de la realización del vacío. Tres aspectos principales. Y así es la estructura, básicamente. Ahora podemos entonces mirar hoy, incluyéndome a mí mismo, dice Rinpoche. Muchos de ustedes han recibido muchísimas iniciaciones tántricas y de buenas a primeras que se preguntan, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Lo mismo me sucede a mí. Mi primer retiro de un mes, cuando tenía 8 años, me envían un retiro grupal de un mes. Recibí la iniciación y recuerdo y tratando de mantener los compromisos diariamente, la sadhana, mi memoria, mi memoria es que fue una actividad muy seria en mi mente en esa época, pero hay un respeto, hay una alegría, pero no hay entendimiento absoluto de lo que estaba sucediendo, era puro bla bla bla. Oh, yo sé que tengo que hacer esto, necesito hacer esto porque recibí la iniciación. Pero esa fue mi experiencia a los 8 años. En casos como estos, y quizás la buena noticia es, hasta que no lleguemos a la iluminación, nadie es perfecto. Hasta que no lleguemos a la iluminación, no hay un espacio enorme para excusas, ¿no? No somos perfectos hasta entonces. Así que desde el punto de vista de la estructura, creo que sí hay una base, necesito esto primero, necesito lo otro, y así es como funciona, pero en la realidad pues, pareciera como que está todo boca abajo. Antes de llegar a los sutras, recibes primero iniciaciones tántricas y ya entré a retiro, ¿no? Y sin saber absolutamente nada. Así que en casos como ese, necesitamos entender nuestra fe. Nuestra fe y nuestra convicción juegan un papel importantísimo. Tienes fe y devoción hacia ese maestro Vajra, tienes devoción hacia ese sendero tántrico, quizás no conoces los detalles, pero hay un sentido de convicción, hay un sentido de respeto que juega un papel muy importante. Y por otro lado, puedes tener todos los detalles de cómo funciona, pero si no tienes fe, eh, eh, vas a estar exactamente en el mismo lugar, tampoco ayuda. Así que muchas veces en este mundo no es como que me gradúo de la capacidad menor y ahora voy a entrar al sendero tántrico. No necesariamente funciona así, ¿no? Sin embargo, la fe, la convicción para el maestro Vajra, para la deidad, para el sendero, una vez tienes eso, tienes esa convicción y tienes esa fe, esa fe también tiene espacio para crecer, pero aún así es esa convicción pura que, que lleva consigo la bendición del linaje. Y recuerdo, yo
yo creo que tenía unos 5 o 6 años. Estaba durmiendo en mitad de la iniciación. Y saben, en la iniciación de Vajra Yogini necesitas visualizar y tomar eh, eh, como unas pastillitas que simbolizan fuego, y recuerdo que me la pusieron en la mano y me insistieron que me la tenía que tomar, pero yo tenía iniciaciones de yoga tantra elevada a los 6 años, imagínense. De todas formas, esa fe y ese respeto creo que juegan un papel muy importante. En ese caso, necesitamos entender que así es la realidad hoy en día. Y entonces también lo podemos mirar desde el punto de vista de la diferencia entre sutra y tantra. Sutra es palabra sánscrita, tantra igual, sánscrita. Y no hay una traducción como tal para sutra en inglés. Así que todo el mundo habla de sutras. Y sí habla de enseñanzas del Buda, pero sutra desde el punto de vista de la naturaleza de la práctica, yo pienso que en el Sutrayana realmente te prepara desde el punto de vista de la intención y tu visión de la realidad. Así que Sutrayana prepara tu intención y tu visión de la realidad, y Tantrayana, por otro lado, te ayuda a integrar toda tu existencia a un camino hacia la iluminación. Así que desde el punto de vista del adiestramiento en Sutrayana, hay mucho énfasis en la mente, la conciencia, tus pensamientos, tu intención y tu visión. Es más a nivel de la conciencia. Y no solamente conciencia, tenemos distintas cosas, además. Otra manera de verlo, en el sendero tántrico, todos los 5 agregados que cargamos, todos los 5 agregados se integran para progresar en el sendero espiritual. En el Sutrayana, de los 5 agregados, el agregado mental es al que le dan más importancia. Así que hay mucho más integración en el sendero tántrico, por lo tanto hay la capacidad para progresar y transformarse de manera mucho más rápida y más efectiva. Y se considera muy poderosa, precisamente por eso. Entonces, algo a tomar en cuenta dentro del sendero tántrico hay que distinguimos entre, y tratamos de evitar esta dualidad entre sabiduría y método. Buscamos una no dualidad, no desde el punto de vista de la visión, sino, por ejemplo, de la unión de método y sabiduría, de manera que podamos cultivar en un mismo continuo mental método y sabiduría. Así que hay un énfasis en un viaje no dual, no desde el punto de vista de la visión, pero del punto de vista de la conciencia capaz de integrar
método y sabiduría. Por ejemplo, en Sutrayana, en el sendero Sutrayana, el Shiné y la meditación analítica es gradual. Primero nos adiestramos en Shiné, luego meditación analítica. En Tantrayana se estimula, no es gradual, sino que es un proceso donde Shiné, la calma mental y la visión profunda se cultivan de manera simultánea. Así que, en última instancia, en Tantra hablamos de la integración en el sendero de nuestro cuerpo, palabra y mente. Creo que eso es una manera efectiva de verlo también. Ahora, miremoslo como dentro de los tres aspectos principales del sendero, la bodhicitta convencional, la bodhicitta que te lleva a través de la compasión. Muchas veces la palabra bodhicitta en Tantra se usa de una manera distinta, pero en este caso bodhicitta es ese deseo de alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Es un estado mental que no es distinto entre el Sutra y el Tantra. Y cualquier práctica de Tantra, esa intención e inspiración es mandatoria y se hace la práctica sobre esa inspiración. Ahora, desde el punto de vista de la visión del vacío, de la visión de la realización de la realidad, de la verdadera naturaleza de la realidad, tampoco hay nada distinto entre Sutrayana y Tantrayana. Básicamente es exactamente, se refiere a lo mismo, la ausencia de existencia intrínseca, la ausencia de existencia inherente. Pero la diferencia es que en Tantrayana estás tratando que esa mente sujeto, la mente que está haciendo la observación y la experiencia del vacío, tiene un enfoque distinto, tiene un acercamiento distinto, tiene un acercamiento que gradualmente va accesando a esa mente más sutil y última instancia, para poder en última instancia poder alcanzar esta verdad ulterior. Y en Tantrayana el acercamiento va desde el punto, hay más énfasis desde el punto de vista de esa mente sutil, pero para esto necesitas el enfoque hacia el objeto también a través del proceso de lógica, a través de la meditación, la meditación en la vacuidad. Así que fundamentalmente así es lo que estoy diciendo, que desde el punto de vista del Tantra, la mente sujeto es ligeramente distinta, que está meditando en la vacuidad es diferente, porque es una mente que está utilizando la mente sutil. Así que la mente sujeto que va a meditar en el vacío tiene su propio viaje, tiene su propio camino para ir convirtiéndose cada vez más y más y más sutil. De hecho, los textos tradicionales de filosofía tántrica explican las cualidades únicas y especiales del Tantra y hablan de la forma
de la forma pura de meditar en el Tantrayana no existe la unidad específica. No voy a ir a través de cada una de estas, pero hay algunas cosas que no se explican en el Sutrayana que sí se explican en el Tantra, como por ejemplo la forma de obtener y llegar a actualizar el Dharmakaya. Tantrayana te da buenas instrucciones, sin embargo Sutrayana no te da tantas buenas guías como para llegar, digamos, al Sambhogakaya o el Nirmanakaya o el cuerpo de forma. Así que algo especial del Tantra es que te da instrucciones y consejos para obtener el Dharmakaya, pero también te ofrece detalles para poder cultivar el cuerpo de forma, el Rupakaya. Así que eso es algo también único y especial que de las explicaciones que nos ofrece el sendero del Tantra. Y como mencioné anteriormente, para algunos individuos, de alguna forma han caído al mandala tántrico y a las prácticas tántricas, pero en otros casos, si estás como que... tengo un amigo, por ejemplo, es un practicante Zen, eh, estuvo mucho tiempo en Corea practicando la tradición Zen. Eh, Poco a poco lo fue conociendo el budismo tibetano y al principio no quería entrar a ninguna de las clases de filosofía, quería entrar a las clases de meditación. Y sí que hicimos meditación juntos y fuimos a través de unas guías e instrucciones. Y un día me reuní con él y me dice, hay tanta explicación dentro de la tradición tibetana, hay tanta explicación que abruma. Así que sí, de alguna manera luchó con esto y poco a poco fue como que fue disfrutando y mejorando su técnica. Ahora quiere venir a mi clase de filosofía. Antes me dijo no gracias a filosofía, no, solamente meditación. Ahora quiere asistir a las clases de filosofía. ¿Cómo sabemos? Sería la pregunta. Algunas personas se preguntan cuándo es el momento correcto para entrar al sendero tántrico. Es una pregunta común. Y no necesariamente aquí o en Portland o en distintos lugares, cuando me reúno con estudiantes, me dice, Rinpoche, yo quiero que tú te conviertas en mi maestro. Y si estoy en buen humor, le digo que sí, acepto. Si estoy en un humor medio, le digo, bueno, quizás tratamos. Quizás los dos debemos tratar. Pero de nuevo, yo creo que hay factores distintos a tomar en cuenta. ¿Deberé yo esperar hasta que mi maestro me diga, ¿estás listo para entrar al sendero tántrico? Eso, ¿cómo sucede? Yo creo que generalmente hablando, podemos decir que la práctica del Tantra de alguna manera es personal e individual. Por lo tanto, el consejo que le damos a uno
quizás no aplica al resto de la población. Es un asunto personal que va de individuo a individuo. Para algunas personas, ya terminé esta meditación, me siento fuerte, me siento estable y le tengo que pedir que esperen. Para otros, su confianza es tal, eh, sin embargo, tienen resistencia y necesitan entonces de parte del maestro un poco de estímulo. Así que eh, no es algo que sea estandarizado al 100%, porque la práctica tántrica, como dije, necesitamos mirarla desde el punto de vista del momento, desde el punto de vista del individuo. Hay tantos aspectos que necesitan estar allí. Por lo tanto, no quiere decir eh, que no haya instrucciones. Sí, hay instrucciones generales, por supuesto. Primero te adiestras en bodhicitta, luego te adiestras en sabiduría. Sí, hay instrucciones generales. Pero entonces, ahora tienes entonces el potencial. Pero cuando llegas al tantra, hay distintos niveles de práctica tántrica, diferentes deidades, por ejemplo. Hay en la práctica tántrica, la deidad o yidam. Eh, También estas dos preguntas son más o menos parecidas. Muchas veces me preguntan cuál es mi deidad o cuál sendero tántrico debo tomar. Y son básicamente la misma pregunta. Y vamos a tener muchas preguntas relacionadas con el cuál es mi deidad. ¿Cuál es mi deidad? Y me gusta el tema del yo y del mío para que me haga feliz, ¿no? Así que esa pregunta sí la hacen con frecuencia. Y es lo mismo. Cuando miras la práctica de la deidad, eh, muchas veces el maestro te presenta a la deidad, te introduce a la deidad, aunque a lo mejor el estudiante no está listo, a lo mejor el estudiante no siente conexión en ese momento, y pudiera recibir de parte del maestro instrucción o el consejo, o que- y hay que esperar que algún maestro Vajra te diga, no necesariamente, no necesariamente sucede siempre así. También hay causas y condiciones que crean, tus propias causas y condiciones te acercan a ciertas deidades en particular. Solo las causas y condiciones de tus circunstancias, por ejemplo, si, si tienes Si tienes mucho más fuego a tu alrededor, tienes condiciones de agua, es lo mismo, ¿no? No hay nada místico. Es sencillamente estás rodeado de causas y condiciones y eso puede afectar. Así es en la realidad. Así va a suceder con quizás la realidad con la que, digo, así es con la deidad con la que vas a practicar. Y creo que eso es no tienes que necesitar a alguien que te guía. Tú llegaste a tus propias causas y condiciones y entras a esa práctica y perfectamente válido. Así que el conocer la deidad o cómo practicar con la distinta deidad, hay distintas formas, distintas circunstancias. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre el yidam, la deidad, y la práctica como tal?
Por ejemplo, si miras el Tantra de Yamantaka, Guya Kalachakra, Guya Samaya, básicamente hay una estructura básica muy parecida. Todas tienen una etapa de generación, todas tienen una etapa de culminación. Y el viaje, el sendero es muy similar en cada uno de esos distintos tantras. Ahora, por ejemplo, dentro del linaje del Amazon Kappa, usualmente, se estimula, se invita. Hay 3 yidams. Y, y, y cuando decimos yidams, piensan que nada más puedo tener uno. Y si puedo tener uno, ¿por qué no 2? ¿Y por qué no 3? ¿No? Quizás, vamos a ponerlo de esta manera. Vas a 2 universidades distintas. Y en una universidad estás fortaleciendo en un área y en otra universidad buscas fortalecer otra área, pero en realidad eres estudiante de 2 universidades. Y vamos a imaginarnos que el Sejidam tiene una universidad. Te da unas áreas específicas en las cuales quieres fortalecerte. Por lo tanto, algunas de las prácticas tradicionales enfatizan la clara luz, la mente de clara luz. Otras prácticas enfatizan el cuerpo ilusorio, al igual que distintas universidades tienen distintos énfasis. Así que la Yidam como tal, la deidad como tal, o una manera distinta de mirar a la deidad, es como es como un mandala, y vemos el mandala como si fuera esta universidad, ¿no? Y, 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 y así es como yo veo que podemos también mirar que en última instancia el punto es que el adiestramiento es adiestramiento en la etapa de generación, adiestramiento en la etapa de culminación, y todos los yidams tienen básicamente un mismo tipo de iniciación, pero con énfasis en cosas distintas. Y no debemos pensar en que cada yidam tiene, no, lo que es realmente es un mandala con una deidad principal en la cual te adiestras sobre estas 2 etapas, generación y consumación. Ahora de Yidams ya hablé
¿De qué más podemos hablar? A ver. Vamos a hablar de las iniciaciones, vamos a hablar un poco de las iniciaciones. Hemos ido todos a través de distintas iniciaciones. Y igual, al re- la iniciación se convierte, de hecho, en uno de los puntos claves para poder entrar al sendero tántrico, y eso que quiere decir es precisamente te inicia eh, en el sendero para practicar la generación. eh, y en los tantras inferiores te adiestra para practicar yoga con señas o yoga sin señas. Son distintos enfoques. Si te encuentras en el ambiente donde está sucediendo la iniciación y no tienes la intención de recibir la iniciación, estando en el ambiente no quiere decir que recibiste la iniciación. Así que eso también es importante. Para poder pensar que recibiste la iniciación, se requiere una visualización detallada, se requiere, y si no has hecho ese tipo de visualización detallada, se dice que entonces no has recibido la iniciación. Eh, pa- y, y a través de la iniciación, por supuesto que el individuo no va a ir a través de todo el detalle, pero para poder recibir la iniciación no es mandatorio, pero necesitas establecer una conexión con ese maestro Vajra durante la iniciación y tanto como sea posible seguir las instrucciones. Y eh, si algo falta, no es importante de volver, porque muchas veces estas iniciaciones tántricas eh, van de muchos pasos. Así que el punto clave aquí es que para recibir la iniciación necesitas la intención, necesitas la devoción hacia ambos, tanto la deidad como el maestro Vajra. Y ese es uno de los aspectos importantes, de hecho. Aquí en este centro, en Ganecha de Lublin, por ejemplo, Kirti Senchas Rinpoche dio varias iniciaciones, incluyendo cada chakra, que en su Rinpoche también, Yamantaka particularmente, Yado Rinpoche también les ha dado cada chakra. Es importante sentirse afortunado
Y aún si tienes muchas dudas y tienes áreas grises sobre el Tantra, ese es un sentimiento común. Lo que es importante es que te sientas afortunado de haber recibido de estos maestros estas iniciaciones. Y particularmente en este centro, donde invitamos a los estudiantes como parte del programa de estudios a que hagan sus prácticas de Nondro, la práctica de Nondro también, estamos tratando de comunicarnos a nivel kármico algún tipo de purificación, y gracias a esos puedas entonces tener un efecto más profundo en tu práctica tántrica. Es importante el conocimiento, el entendimiento es como un 30%, yo diría. Pero nuestra devoción, nuestra convicción y la práctica y la acumulación de mérito es el resto del trabajo. Ahí es donde está la mayor parte de los aspectos importantes en la práctica del Tantra. Así que comenzamos con la práctica del Nondro. En algunas tradiciones hacen retiros de aproximación, pero para hacer un retiro de aproximación necesitas hacer un Nondro primero. Así que el Nondro es algo que kármicamente te prepara desde el punto de vista kármico. Y por supuesto, aquí en este centro muchos estudiantes han terminado sus Nondros, me parece que es magnífico. Y puedes hacerlo varias veces. No hay que graduarse y pensar que has terminado tus Nondros, no, los puedes seguir haciendo, y creo que es maravillosa esa actitud. Pero de nuevo, muchas veces me encuentro con estudiantes que por esta disciplina asociada al tema de que donde comienzas tu Nondro lo necesitas terminar, cuando miras, ¿qué es lo que te hace volver? ¿Qué es lo que te hace recomenzar? Llevo 50,000 y ahora voy teniendo que empezar por mi segundo vuelta de 50,000. Vamos a ver la condición, a entender la condición que te hace volver. Hay condiciones muy manejables, y una vez no eres capaz de manejar las condiciones, entonces esa es una razón para volver a empezar. No estoy diciendo que algo totalmente imposible y entonces eso no es real. Una forma de verlo, hay condiciones. Si por ejemplo estás haciendo el Nondro de refugio, por ejemplo, usualmente donde empiezas, allí lo terminas. Y allí cuenta la acumulación. No te sientas que están como un contador, ¿no? Podríamos tener un departamento de contabilidad para Nondros. ¿Qué piensan? Así que están haciendo su práctica, están haciendo su Nondro. ¿Y qué condición, por ejemplo, te pudiera hacer comenzar? Bueno, algo sucede. Vamos a decir, lo estás haciendo en tu casa en San Juan y de buenas a primeras, y sucede algo y necesitas ir a Orlando. Entonces, una vez estar en Orlando, para poder mantener la continuidad, necesitas decir refugio varias veces. Si no eres capaz de hacer decir refugio, recitar refugio, que es una condición manejable,
Sí, eso es una condición muy manejable y si no eres capaz de hacerlo, entonces necesitas comenzar de nuevo. Porque desde el punto de vista del sendero espiritual perdiste la oportunidad, aun cuando tenías una oportunidad que era una condición que era manejable. Y cuando estás fuera del cojín, no es necesario recitar todo el texto. Recita por lo menos la oración de refugio varias ocasiones. Es una forma de traer de vuelta a tu mente la intención y refrescar la práctica. Así que desde el punto de vista de la condición, que eso es una condición manejable. Aun si estás con un grupo y estás viajando, si puedes reflexionar y recordar tu compromiso con esa práctica y sobre esa base recitas entonces, eh, no tienes que volver a la casa y comenzar de cero. Así que hay veces que sencillamente se me olvidó y eso es una posibilidad. A veces suceden ciertas cosas. Y pues entonces comienza, comienza nuevamente. Y no le podemos dar rewind, no le podemos dar reversa, ¿no? Así que eso es algo que quise mencionar. Y también que tenemos que tomar en cuenta que el Nondro no tiene una fecha límite. Son condiciones manejables. No hay no hay que volverse loco, no hay que preocuparse, no hay que abrumarse. Y una vez mantienes esto en tu mente, no necesitas sentir temor de fallar con la práctica. Yo no, lo que es importante es mantener la consistencia en la intención con relación a la práctica. Así que la acumulación de mérito algo a tomar en cuenta en el Tantra es la energía de nuestra emoción. La energía de nuestra emoción y canalizarla hacia la concentración, canalizarla hacia la sabiduría, hacia la devoción. Así que un acercamiento único y especial del Tantra es ese uso de la emoción. Y gracias a eso, por ejemplo, una emoción negativa, algo que surge como resultado de una emoción negativa, es producido por una emoción negativa, pero esa condición, pero esa, pero esa condición se puede transformar. Así que cualquier tipo de emoción lleva consigo energía y esa energía se puede canalizar basada en la intención correcta, se puede llevar a través del sendero correcto. En las prácticas del sutra, una emoción negativa, decimos,
hay una aplicación de antídotos para manejarla, ¿no? En el Tantra, sin embargo, realmente buscas la energía y el poder de concentración que puede estar implícito en cualquier emoción negativa, como por ejemplo el apego. Parte de la emoción del apego puede tener ayudarnos en la capacidad de concentrarnos. La ira también carga un poco, lleva consigo la emoción capaz de ayudarte en la concentración. Así que las cualidades, las fortalezas de esa emoción las utilizamos. Y en vez de permitir la influencia del ego, utilizamos la intención de bodhicitta para transformar esa energía en un aspecto de nuestro sendero. Así como cuando decimos emociones negativas que se transforman, la concentración que conlleva esa emoción negativa es precisamente la que nos ayuda a hacer la parte del sendero. Así que en Tantra, una forma de verlo es que es una forma de traer todos los niveles de concentración que poseemos a través de cuerpo, palabra y mente, toda la capacidad y la energía de concentración. Eso es lo que hace el Tantra, tratar de canalizar esa energía, y llevarla al sendero, a que forme parte del sendero espiritual, como por ejemplo, aún relacionado con la práctica de Shiné o de calma mental. El objeto de concentración constantemente exige cada vez más y más y más sutileza. Como por ejemplo, cuando hablamos del cuerpo, el cuerpo burdo, el cuerpo sutil, cuerpo más sutil, tratamos de llegar, tratamos de integrar la concentración más poderosa asumida en cada uno de esos niveles de sutileza y integrarla al sendero. Vamos a abrir el foro para preguntas. ¿Tienen preguntas? Si Rinpoche pudiera repetir la pregunta en inglés, por favor. Go ahead. I have like two questions. Tengo dos preguntas. One is when I'm doing the Kalachakra practice. Cuando hago la práctica de Kalachakra, Okay. When doing the Kalachakra practice. cuando hago la práctica de Kalachakra, to visualize the main figure. Sometimes I y get necesito confused visualizar a la because I don't deidad know central, who to visualize. no sé Kalachakra si is visualizar, the Vajra Master that gives me visualizar the a Kalachakra or my como el guru, my maestro root guru. que me dio la Sometimes I iniciación, get so confused. I know they are all o the como same mi nature, gurú, but in terms of visualization, y a pesar de if que I'm sé que going son de la misma to naturaleza, get trained si me voy a in adiestrar correctamente managing the details, well, en manejar I los don't know if that's detalles, important there. no I sé guess si es so, importante, but I have that confusion. pero tengo esa confusión. That's one of the questions.
The other question is, Y la otra pregunta. doing the 6 session Guru Yoga, Durante las 6 when we sesiones are del yoga del in gurú, the stages of death, cuando and estamos we en are la etapa de la dissolving muerte y everything, estamos and disolviendo elements and todo, everything, it got my attention that me llama la the wisdoms, the atención 5 wisdoms also dissolve. que las But 5 I don't know sabidurías too much about también the 5 wisdoms. se So I disuelven. was wondering if you could expand a little Así que me about preguntaba the si 5 wisdoms pudieras hablar un poco dissolving sobre the las death 5 process. sabidurías que se disuelven en el proceso de la muerte. Esta es una lista muy larga de requerimientos, ¿eh? Nunca debí haber abierto el foro para preguntas. Ahora me metí en problemas. Ahora necesito manejarlo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la primera pregunta? Ya, la visualización. La pregunta de la visualización. Si visualizo a la deidad como el maestro que me dio. Si estás haciendo Kalachakra, visualizas a Kalachakra. Visualizas a la deidad de la sadhana que estés haciendo. En el campo de mérito, sin embargo, toda sadhana tiene un campo de mérito. Entonces, en el campo de mérito, ¿de quién recibiste la iniciación? Ese gurú, necesitas visualizarlo. Pero no tienes que necesariamente salir de los otros gurús. Se dice que gracias a la bendición que recibiste del maestro Vajra, obviamente ese gurú necesita ser parte del campo de mérito, quizás pueda ser la figura principal, pero tus otros gurús también necesitan ser parte de ese campo de mérito, quizás como la visualización principal. Tomas el maestro de quien recibiste la bendición o de quien recibiste la iniciación. Eso es con relación a la visualización, ¿no? Así que, al integrar, básicamente lo que te estoy diciendo, que si recibiste la misma iniciación de dos maestros distintos, ya que son como son de la misma naturaleza, ¿necesito tenerlo a ambos, uno parado al lado del otro? No. Quizás un día te concentras en un guru y mañana te concentras en el otro.
cierta manera, tu pregunta, al comienzo, yo creo que todos pasamos por unas dudas parecidas o unas dudas similares, ¿no? Pero creo que es importante que que no recibimos la iniciación de dos Jiran simultáneamente, ¿no? Así que hay un espacio, ¿no? Así que, porque hay un espacio, tienes tu propia práctica, tienes tu propia cultura, tienes tu viaje, ya ha ido desarrollándose. Así que más adelante, digamos que recibes iniciación de otro maestro. En casos así, creo, según te has ido familiarizando con la práctica, tienes mucha más familiaridad con la primera iniciación. Ahora como no es porque tenga la nueva, no voy a cambiar la primera. No creo que deba funcionar así. Mantén la familiaridad del linaje, que se convierte en tu fundamento. Y en cuanto a la visualización del campo de mérito, hablamos de Budas y Bodhisattvas. Cuando visualizamos Budas y Bodhisattvas en el campo de mérito, es como una reunión. No es como que los pones en fila, ¿no? Aquí están estos, aquí están los otros y aquí está la otra línea. Es como un junte, es como una reunión. Así que los maestros no tienen un asiento asignado en ese campo de mérito. Entonces no tienes que pensar dónde voy a poner el primero, dónde voy a hacer poner el segundo, dónde voy a acomodar el otro. Es como una reunión, no hay asientos asignados. Es complicado convertirse en un maestro Vajra, ¿no? Imagínense. Cuando hablamos del proceso de disolución, la otra pregunta, eh, hablaste sobre las 5 sabidurías en tu segunda pregunta y el proceso de disolución de las 5 sabidurías. De hecho, desde el punto de vista de la etimología de cada una de las sabidurías, permítame decirlo de esta manera. Las 5 sabidurías no son como las 3 sabidurías que conocemos, como la sabiduría de entendimiento, contemplación y de meditación. Las 5 sabidurías no tienen nada que ver con eso, ¿no? Son otros, es otra cosa. Y las 5 sabidurías son
la sabiduría como el espejo o sabiduría como la ecuanimidad, por ejemplo. Es parte de una experiencia. Ambas sabidurías son parte del entendimiento de la realidad, de nuestro entendimiento de la realidad. Una, la sabiduría que es como un espejo, mi entendimiento es que es un entendimiento específico de un cierto tipo de objeto, mientras que la sabiduría de ecuanimidad es una sabiduría que permea de manera más amplia nuestro entendimiento de la realidad. Así que la sabiduría individual es el entendimiento de ambas, no necesariamente la ulterior ni la convencional, sino el entendimiento de ambas, convencional y ulterior. Así que a pesar de que desde el punto de vista ulterior todos los fenómenos son de una misma naturaleza, tiene sus propias marcas, sin embargo. Así que necesitamos mirar también su realidad relativa. Así que esta sabiduría individual, no desde el punto de vista ulterior, pero la unidad de ulterior y relativa. Así que ya me creaste el problema, ahora sí que tengo que ver cómo salgo del mismo, ¿no? Yo creo que es suficiente. Mira, y fundamentalmente, creo que lo que voy a decir es que necesitamos entender, necesitamos conciencia, pero nuestra sabiduría no puede destruir nuestra fe y nuestra convicción. Y nuestra fe no puede ignorar ni rechazar nuestra sabiduría. Así que necesitamos una colaboración entre la sabiduría y nuestra convicción. Y en Tantra, este sendero tántrico es tanto, mucho más asociado a la fe y a la convicción, y se convierte en una parte importante del sendero. Sutrayana también. Sutrayana también es fundamental, pero creo que particularmente importante en Tantrayana. Y por ese tipo de fortaleza interna, la realización, el logro es mucho más fuerte y el resultado es mucho más efectivo. Así que, fundamentalmente en el sendero tántrico, 10.000% de las veces se trata de ir soltando el ego. Tantra se trata precisamente una práctica no para la transformación del ego, pero mucho más allá.
sino para ir mucho más allá, para no permitir nada de espacio al ego. Y no es por fuerza, es como una transformación de esa energía en una yoga de la deidad. Así que si dentro de esta vida queremos alcanzar logros o realizaciones, necesitamos tomar el sendero tántrico, definitivamente. Sin unirnos a este sendero tántrico, no hay forma de llegar a la iluminación. Así que eso no quiere decir que vamos a soltar el Sutrayana para concentrarnos únicamente en Tantrayana. Existen quienes van y se dedican exclusivamente al Sutrayana y luego entran al Tantrayana. Otros dentro del Sutrayana tienen realizaciones de la vacuidad, desarrollan mente de bodhicitta, realización de bodhicitta, y entonces están cualificados para entrar al sendero del Tantra. Al final, para llegar a la iluminación, el individuo, el practicante, necesita haber entrado en el sendero tántrico. Así que creo que es lo más importante, la preparación más importante es nuestra sabiduría, nuestra convicción y nuestra fe tienen que trabajar juntas de manera colaborativa para que suceda el logro. Hay una pregunta. Creo que la incluí en el retiro de Nondro, pero vamos a repetirla. Un mantra, deberíamos traducir el mantra en la pregunta. Debemos recitar el mantra en español, en inglés, en sánscrito o en tibetano. Antes de hablar de lo que recitamos, vamos a ver de lo que visualizamos. Visualizamos el mantra en sánscrito, en español o en tibetano. Las sílabas raíz. Hay 3 mantras: Om, A, Hum. Estos 3 mantras, cuando están haciendo la visualización, cuando escriben en español o en inglés, escriben la fonética, ¿no? Así que no cualifica para las sílabas raíz. Creo que la fonética no cualifica. Creo que aún en tibetano el mantra no es tanto basado en la fonética, sino está de alguna manera muy cercano a la forma de escritura sánscrita. No está basado en fonética. Así que en el caso de la visualización, la sílaba raíz Hum, me pregunto si sería correcto hacerla desde el punto de vista de la fonética, y creo que fonética está bien, pero es mejor
hacerla ya sea en sánscrito o en tibetano. Así que ese es en el caso de la visualización. No digo que tiene que ser así, pero creo que necesita ser un poquito más estricto, necesita tener un poquito más de estructura. Ahora, en el caso de la recitación del mantra, cuando recitas mantras, estás mentalmente recitas el sánscrito. Ahora cuando lees español o tibetano, si puedes leer sánscrito, bien. Así que al leer, creo que está bien. En cualquier forma de letra estás leyendo, no importa. Y la última vez cuando estábamos haciendo el Nondro, si estás recitando refugio, hay una versión tibetana, y también hay sánscrito, y también español. De nuevo, si estás haciendo un Nondro, cuando estés haciendo la acumulación, si estás haciendo la acumulación, el sentido y el significado es exactamente el mismo, pero desde el punto de vista de la disciplina, no debería estar cambiando y hoy lo hago en español y mañana lo hago en sánscrito, o una semana en español y una semana en tibetano, y luego en sánscrito. No. En el idioma que vas a establecer desde el principio, mantienes la consistencia en la práctica, por disciplina. Creo que contesté todo lo que había en las varias preguntas que me habían enviado. Si hay algo que se me olvidó, mañana las puedo. Y si mañana no puedo, pues entonces el otro mañana. Muchas gracias. Vamos a dedicar. Vamos a hacer entonces la oración de larga vida de nuestro maestro Yansi Rinpoche, recordando a todos los maestros que enseñan el Dharma a través del mundo. Madre Tare, liberando del samsara. Tu Tare, liberando de los 8 temores. Tara, Madre que libera. Por favor, otorga el don de la longevidad. Por las bendiciones del Gurú, Haris y del linaje. Por los logros espirituales de los Yidam, dioses y diosas. Por los métodos hábiles de las Dakinis y los protectores del Dharma. Que podamos realizar gozosamente la esencia de nuestras esperanzas. Que en Dun Tenzin eres afable, benevolente y bondadoso. Por favor, permanece con nosotros durante una larga vida. Expande tus actividades iluminadas en todas las direcciones y continúa madurando y sustentándonos a mí y a todos los seres sintientes. Desde este momento y durante todas nuestras vidas, manténnos bajo tu tutela. Sé nuestro amigo, nuestro divino y virtuoso guía. Limpia la degeneración de la ignorancia. Ayúdanos a realizar rápidamente nuestro recorrido por los senderos y caminos y alcanzar los 3 cuerpos de un Buda, por la verdad de la realidad incambiable y por la bendición conjunta de la indestructible Sangha, que la esencia de estas oraciones se logre rápidamente. Y hacemos la dedicación. Que por los méritos de esta virtud pueda alcanzar rápidamente el estado de un Gurú Buda y pueda llevar a este estado a todo ser sin excepción.
La mente de iluminación es suprema y muy preciada. Que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. La visión correcta del vacío es suprema y muy preciada. Que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. Así como el valiente Manjushri y Samantabhadra distinguieron los fenómenos tal cual son, yo también dedico estos méritos en la mejor forma, siguiendo su ejemplo perfecto. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación que es considerada la mejor, por los victoriosos asidos de los tres tiempos, para poder realizar todas las buenas obras. Tatua Mahastatua, y toda la asamblea de dioses, humanos, asuras y gandharvas se regocijaron y alabaron las palabras del bendito. Ahora vamos a hacer la ofrenda de mandala breve en español. En tibetano. Sashipugi Yuchimeto Stramrirablinshi Nidekyenpadi Sangye Shindu Mikte Ulwarji Drokunam Dakshila Shuparasho Sashipuki Yushimeto Tramrirablinshi Nidekyenpadi Sangye Shindu Mikte Ulwargi Drogunam Dakshila Shuparasho Idam Guru Radhamandalakam Niryadayami. Tomamos refugio. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres.
Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Desde anoche todos estuvieron tan entusiasmados con los cánticos del Guru Puja y por supuesto cuando recitan refugio en español, ustedes entienden, pero pensé que posiblemente necesitamos cantar más. Así que veo que tenemos en el texto la oración de refugio en tibetano, y yo no me debo emocionar mucho con el cántico. Quiero que ustedes sean los que canten y se inspiren, pero podemos hacerlo. De realidad necesitamos enfocarnos, por supuesto, en la manera en que integramos la oración, la forma en la forma en que entonamos la melodía. Así que necesitamos sí poner algún esfuerzo. Gate, paragate, parasamgate, isoha, tayata gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha, 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 tayata gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Por lo tanto, Shariputra, el Bodhisattva Mahasattva debe entrenarse en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el bendito salió del Samadhi y elogió al noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo: bien dicho, así es, oh hijo de noble familia, así es. Se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría, así como has explicado, y todos los Tatagas se regocijarán. Cuando el bendito dijo estas palabras, el venerable Shariputra y el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva y conducta ejemplar, ido al gozo,
timonero que guía a los seres ordinarios que aún deben ser domados, Ser Supremo, Maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso Ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Maestro, destructor de enemigos, has sido Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guía a los seres ordinarios que aún deben ser domados, Ser Supremo, Maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso Ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Maestro, destructor de enemigos, has sido Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guía a los seres ordinarios que aún deben ser domados, Ser Supremo, Maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso Ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Ahora leemos el Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Así lo oí. Una vez el bendito estaba residiendo en Rayagrilla, en la montaña llamada Pico del Buitre, junto a una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En ese momento el bendito entró al samadhi que expresa el Dharma, llamado iluminación profunda, y al mismo tiempo el noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, mientras practicaba la profunda perfección de la sabiduría, vio lo siguiente. Vio que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. Entonces, por el poder del Buda, el venerable Shariputra le preguntó al noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debe entrenar un hijo o una hija de familia noble que quiere practicar la profunda perfección de la sabiduría? Entonces el noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, le contestó al venerable Shariputra, oh Shariputra, un hijo o una hija de familia noble que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría debe practicar así, viendo lo siguiente, que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. La forma es el vacío también es la forma. El vacío no es otra cosa que la forma no es otra cosa que el vacío. De la misma manera, los sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia también son el vacío. Por lo tanto, Shariputra, todos los dharmas son el vacío. No existen las características, no existe el nacimiento ni la cesación, no hay impureza y no hay pureza, no hay merma ni hay aumento. Por lo tanto, Shariputra, en el vacío no hay forma, sentimiento, percepción, formación mental ni conciencia. No hay ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo o mente. No hay apariencias, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni tacto, ni dharmas. No hay dhatu de los ojos y así hasta el dhatu de la mente y conciencia. No hay ignorancia ni fin de la ignorancia hasta la vejez y la muerte. No hay fin de la vejez y de la muerte. No hay sufrimiento ni origen del sufrimiento. No hay cesación del sufrimiento, ni sendero, ni sabiduría, ni logro, ni ausencia de logro. Por lo tanto, Shariputra, ya que los bodhisattvas no tienen logros, moran en la profunda perfección de la sabiduría. Como no hay obscuración en la mente, no hay tampoco temor. Trascienden lo falso y alcanzan el nirvana total. Todos los budas de los 3 tiempos, a través de la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, despiertan completamente a la iluminación insuperable, verdadera y total. Por lo tanto, el gran mantra de la profunda perfección de la sabiduría, el mantra de la gran percepción, el mantra insuperable, el mantra inigualado, el mantra que calma todo sufrimiento, debe ser conocido como la verdad, ya que no contiene falsedad. El mantra de la profunda perfección de la sabiduría es Paragate, Paragate, Parasamgate Bodhisoha, Tayata
Paragate, Paragate, Parasamgate Bodhiso.